bastante juicioso con los incrementos respectivos, que la gente los paga, pero que no está recibiendo un servicio totalmente conforme, porque hay esa problemática que la he denunciado hace bastante tiempo. Entonces, yo espero que hoy de nuevo la empresa tome nota, porque vamos a seguir insistiendo hasta que resuelva este tema. Tiene que ver con servicio público domiciliario de el alcantarillado. Y el segundo punto que me acaban de escribir unas vecinas del barrio Bachué, que precisamente es un tema que ha estado ahí en boga, que preguntemos a Codensa por qué razón la comunidad es la que tiene que pagar el mantenimiento de unos armarios que son de los cuales salen las redes eléctricas para los apartamentos de Bachué. Mi concepto, mi criterio no me lo han podido esclarecer, porque no hay un estudio claro de Codensa sobre esa materia. Es que esos armarios hacen las veces de los postes de los cuales sale la luz a la respectiva vivienda, y lo que le compete a cada ciudadano en materia de este tipo de equipamientos tiene que ver con lo que va del medidor hacia el apartamento. Eso es competencia de cada ciudadano y ciudadana, pero vuelve y juega el tema de unos armarios que quieren que la comunidad sea la que asuma la responsabilidad del mantenimiento de los mismos. Es como si en mi barrio Quirigua nos pusieran a la comunidad a hacer el mantenimiento del poste del cual sale el cableado para cada casa, ¿no? En este caso, los armarios, a mi modo de ver, hacen el papel del poste, por lo cual es de competencia de la empresa de energía de Codensa. Perdón. Esto en relación con el tema de la empresa Codensa, ya que se encuentra en este momento acá, y para Avanti, una solicitud que presenta la comunidad. Están haciendo algo en la pantalla. Para Avanti, la duda que presenta la comunidad es sobre el tema de las revisiones. Hay empresas que están llamando a las viviendas a cuestionar que ya llegó la hora de la revisión, y asustan a la gente. Cuando se llama Avanti, nos dicen no, las revisiones tienen una periodicidad y es la empresa la que envía el oficio. Sin embargo, empresas que hablan en nombre de la entidad y obligan a la gente y la asustan, y que le va a llegar el cobro y que le va a llegar una sanción. Y de hecho, sí ha habido gente sancionada por no hacer esa revisión. No hay claridad sobre el tema. Yo quería presentar esos tres aspectos a cada una de las empresas que se encuentran el día de hoy en la sesión. Gracias. Usted, Dilesa, sigue en el uso de la palabra, le dijo José Cornelio Hernández. Gracias, presidente. Unas preguntas para las empresas que están presentes. Me gustaría saber cuánto, cuando una persona hace la reclamación por el servicio, por cualquier cosa que venga facturada, en cuánto tiempo le dan respuesta a esas personas, y si mientras pasa la respuesta, reciben la respuesta, hay suspensión del cobro, o cómo, porque conozco que hay empresas que dicen, no, primero tienen que pagar y luego hacerle el reclamo. Entonces, sí existe la posibilidad de que atiendan y suspendan ese cobro mientras clarifican al cliente el reclamo. Y otro tema es para el acueducto. Hay momentos en que se presenta un problema de una tubería en alguna vivienda, o solicitan un servicio de una adición de una nueva cometida
o de cambiar la cometida porque se estalló la manguera o cosas de esas, vienen y hacen el trabajo, pero dejan sin arreglar. Toca a veces acudir a los amigos del acueducto para que vengan y hagan los arreglos. A veces pasa un mes, 2 meses y no vienen a reparar lo que dañaron, es decir, el andén o el pavimento. A veces son losas de concreto. Entonces, ¿cómo se determina eso y cuál es la obligación de esas personas que envía el acueducto? Contratistas o funcionarios, para cuál es el tiempo adecuado para recuperar y arreglar lo que se rompió y lo que utilizaron para poder hacer los cambios y los arreglos respectivos. Y para Avanti, existe un inconveniente con el tema del gas natural. Yo no entiendo por qué, bueno, no sé. Dicen que si cobran el metro cúbico, el Copetrol eso se los vende a 500 pesos, ellos se los facturan también a 500 pesos, entonces esa empresa de cómo vive o no sé, porque yo tengo entendido que cuando uno compra, por ejemplo, los combustibles a Copetrol, Copetrol da un precio y las estaciones, por ejemplo, de servicio en los combustibles, EPM, gasolina, cosas de esas tienen unos valores agregados para ese tema. Entonces, la preocupación es esa. Y para Codensa, yo le escuché al ingeniero Bonilla, cuando una persona saca electrodomésticos o cosas de esas, dice que se le da a la persona que llega a la vivienda, que se le hace el crédito a ellos. Pero yo conozco muchos casos en que están preocupados los propietarios porque los inquilinos abren un crédito, reciben las cosas y después salen y se van, y el problema le queda para el propietario, que es el que figura en la factura. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Qué hay que hacer porque tengo varios inconvenientes con varias personas que los inquilinos han sacado electrodomésticos, duran de 2 meses, pagan 3 cuotas y después salen y se van y le dejan el problema al propietario de la vivienda? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? He tenido buenos momentos, buenas reclamaciones tanto con Codensa como con el acueducto. Han sido muy respetuosos y han solucionado los problemas pronto. Y lástima que en esta sesión no se pudo invitar a la UAES ni a la empresa de aseo, porque los mayores problemas en la facturación con el precio de las basuras en las facturas. A mí me gustaría saber en la próxima sesión que se invite a la entidad recolectora Bogotá Limpia y a la UAES para que nos digan cómo se factura y si en las propiedades de vivienda horizontal se está facturando por peso, se le está cobrando por peso en las basuras a las personas, o qué medidas se está tomando para cobrar el precio de las basuras y de los escombros. Gracias, Presidenta. Señorita Presidenta. Sí, señora. La señora Gloria Chávez va a intervenir desde mi celular, sino que está un poquito confundida, pero ya, que sí va a intervenir en la sesión. Señora Listo, Gloria. entonces, por favor, permítanme un momento. Si al otro hilo de Ilesa había solicitado la palabra, le pido respetuosamente que le demos el espacio a la señora Gloria y de ahí retomamos. Adelante. Adelante, señora Gloria. Sí, buenos días para todos. En cuanto a mí resulta que a mí el recibo de la luz anteriormente me llegaba por 50, 70. Ahora me está llegando, el mes pasado me llegó por 100.000 pesos. Y ahorita me llegó por 108.000 pesos. Imagínense, es un recibo de acá. Yo apenas vivo con mis hijos y el consumo de eso es súper elevado, como si a todo uno tuviera aprendido todos los niños y todo el mundo. Y entonces con mis hijos no trata de racionar la luz, digamos, de tener cuidado por eso, pero no sé, ahorita llegó por 108.000 más caro de lo que está llegando. Y yo llamé ayer a la energía y
y lo que me dijo el muchacho era, en el momento no hay sistema, después llamé por la tarde, por la noche, no, que los asesores están ocupados, ahorita dicen miles de cosas, pero no lo atienden a uno para recibir el reclamo ni nada de eso. ¿Aló? ¿Ya terminó, doña Gloria? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ok, muchas gracias. Señora. Bueno, por favor, le solicitamos igual a la señora Gloria que si nos hace llegar por correo electrónico sus datos para que se los podamos remitir a la empresa, porque sé que ellos nos estarán pidiendo ahorita también el número para poder identificar el caso particular o la reclamación. Entonces, para que quedemos con esa información y se le pueda dar trámite como corresponde por parte de las entidades. Entonces, gracias Pilar por contactar a la señora Gloria. Continuamos con las intervenciones de los ediles y edilesas. Después del edil José Cornelio Hernández, me disculpan, no sé si alguien más levantó la mano. En pantalla no me aparece. Entonces, por favor, edil Iván Castilanco, ¿me concede el uso de la palabra? Perdón, antes el edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Vale. Edil Pablo. Gracias. Bien, bueno, aprovechando que tenemos a las entidades el día de hoy, pues quiero hacer mención al tema de facturación de los salones comunales. Para nadie es un secreto que estos salones comunales ya llevan más de un año totalmente cerrados y hay una facturación que sigue, continúa. Hay salones que al día de hoy ya están pasando por un momento crítico y tienen saldos en rojo. ¿Qué estrategia se ha diseñado para darle solución y acoger precisamente en beneficio de la comunidad estos salones comunales a nivel general? Por otra parte, quiero mencionar con el tema de acueducto, se han venido presentando pues con esos cambios de presión, se han venido presentando bastantes fugas de agua, fallas que pues se han solicitado arreglo y efectivamente el acueducto pues bajo las circunstancias que hay, pues ellos vienen, hacen los arreglos, pero ¿qué ocurre? Son dos etapas. Una, el destapar y corregir la fuga. Y la segunda etapa es en corregir nuevamente y dejar el espacio que se rompe como estaba. Y en este momento, pues desafortunadamente se ha presentado esa situación. Tengo pues queja de algunos ciudadanos que han reportado estos daños, que por favor los corrijan, se arregle esto y desafortunadamente no se le ha dado ninguna solución. Tengo entendido que esto ya no lo maneja el acueducto, esto lo maneja un contratista y bueno, ya se pierde como el hilo del tiempo de respuesta para que esto se solucione de manera pronta y se le brinde pues como esa satisfacción al servicio. Al acueducto, ¿qué plan se tiene diseñado? ¿Por qué esto se presenta? ¿Cuál es la circunstancia de la demora? Por ejemplo, tengo un caso particular ahí que lleva un buen tiempo y no le han parado bolas a eso y la gente se ha quejado y ha pasado los radicados y no, nada, no hay ninguna solución. Gracias, presidente. A usted, Edil. No veo más solicitudes del uso de la palabra, entonces por favor, Edil Iván o Edil Fabián, si me conceden el uso de la palabra. Jessica tiene el uso de la palabra. Gracias, Edil. Bueno, de nuevo agradecerle a las empresas por acompañarnos el día de hoy. Como les decíamos, esta es una solicitud por parte de la comunidad que nos realiza
en esta oportunidad, pues, para poder tener algunas respuestas frente a los casos que nos han informado, como ustedes mismos nos daban en las citas, pues, reiterados sobre reclamaciones y tarifas. Efectivamente, hoy no tenemos a la empresa de aseo porque, como podrán ver, nomás con estas 3 empresas, pues tuvimos un tiempo considerable de dedicación. Esperamos, pues a través de mesa directiva, muy respetuosamente, de una vez aprovecho para hacer la solicitud, que ojalá logremos dentro de la agenda que tenemos programada para el siguiente mes incluir un tema específico solo para aseo, porque tendríamos que tener a Bogotá Limpia y a la UAS. E incluso estamos esperando si se logra la personería delegada de servicios públicos. Sobre esta situación en particular, sí quería hacer referencia a un punto específico que ha sido muy reiterado, sobre todo por las personas que me han contactado, y son los arrendatarios, los arrendadores. Normalmente ocurre con la factura de Codensa, si no me estoy equivocando, porque les figura a los propietarios de las casas, que son los que aparecen en la factura, muchas veces algunos servicios que ellos no solicitaron, sino que solicitan las personas que viven en arriendo, y les llegan estos cobros y después no se pueden, o sea, les llega el cobro al propietario y no se sabe quién de todos los inquilinos fue que pudo haber hecho esta solicitud. Eso, pues, teniendo en cuenta que también Engativá posee esta figura bastante marcada de muchas viviendas y muchas personas que viven en arriendo, pues es algo que se presenta de forma frecuente. Entonces, sabiendo que Codensa es quien emite la factura, pero aún así tienen empresas asociadas que hacen el proceso de carga de esa factura, nos gustaría saber es cómo hacen procesos de verificación, qué clase de solución se le puede prestar al propietario, porque se puede hacer como tan fácil presentando la copia de la factura, porque tengamos en cuenta que muchos inquilinos también para otro tipo de trámites de salud, de incluso instalación de telefonía o de internet o los servicios que necesitan adicionalmente, algunos les piden la factura, por eso no se les niega nunca la copia del recibo de servicio público para que puedan hacer los trámites que consideren. Pero este tipo de casos en donde se generan cobros, pues son un dolor de cabeza para los propietarios. Entonces yo tengo un caso puntual en donde se cargó una factura, se cargó la factura o el recibo de servicio público, perdón, un cobro con el periódico El Tiempo, y se hace la reclamación al tiempo y el tiempo no soluciona y sigue generando el cobro. Entonces, en esos casos, ¿cómo podemos tener alguna alternativa de solución frente a esas situaciones? Porque si la empresa no responde y Codensa sigue facturando, entonces, ¿cómo llegamos a un punto intermedio en donde haya solución para el propietario, que ha manifestado que no solicitó nunca ese servicio y que aún así le sigue llegando y le siguen cobrando? Adicionalmente, para concluir mis 5 minutos, hay varias preguntas en donde la comunidad también nos reporta, permítanme un segundo que me escribieron, nos reportan que han hecho, no, discúlpenme, se me perdió el mensaje. Ahorita de pronto en mi segunda intervención lo puedo realizar. Ah, no, ya. Los tiempos de respuesta frente a las quejas y frente a las reclamaciones. Se supone que los derechos de petición tienen unos tiempos de respuesta. ¿Qué pasa con esos casos que no les están respondiendo dentro de los tiempos? O les dicen cuando llaman a verificar qué ha pasado con sus casos que no aparece ninguna reclamación. ¿Quién controla este tipo de situaciones con estas empresas? O le toca tristemente todas acudir a las superservicios, a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que yo sé que tampoco a las empresas les llama la atención llegar hasta ese punto. Pero ¿qué respuesta le podemos dar a la gente
porque sí es reiterado que dicen es que puse la queja y no ha pasado nada y me siguen cobrando y me siguen cobrando mal. O unos que dicen también los beneficios o los subsidios que nos informaron incluso en esta sesión, que se supone iban a llegar en un principio. Hay personas que reportan que no fueron beneficiarias de este tipo de subsidio y que incluso les ha llegado un sobrecosto en este mes y no han tenido respuesta frente a las reclamaciones, sino que tienen que pagar primero la factura. Creo que Edil Cornelio también lo decía, que primero les dicen que primero pague y después reclame. Este es el mecanismo normal para poder resolver esas situaciones. La gente que le llega más caro el recibo y que no tiene cómo poder responder por una facturación con un costo bastante alto que no tenía presupuestado, pero se le dice que pague y después reclame. ¿De dónde saca el dinero para que no le vayan a cortar el servicio en tanto se resuelve la reclamación? Entonces, bueno, yo dejo hasta ahí, que me pasé un poquito del tiempo, para escuchar sus respuestas, y le doy el uso de la palabra, gracias a Edil Iván, ahora le doy el uso de la palabra al edil Fabián Mauricio Peña y posteriormente a la edilesa Lina Pinzón. Gracias, presidenta. Básicamente, pues también traer un punto crítico, bueno, algo muy puntual que nos han informado en el barrio Bosque Popular. Se hizo un corte de agua el mes pasado y desde el día 21 de abril la presión es muy baja después de que reconectaron el servicio, es muy baja. Y las personas han llamado, varias personas, es una gran parte del sector del Bosque Popular, han llamado al acueducto para el tema de esta situación, y evidentemente la respuesta no ha sido satisfactoria en el sentido que les piden que todas las casas de todo el barrio tienen que llamar para poder ir a hacer la visita. Si una, dos o tres casas llaman, no pueden hacerla, pero es una situación que se está presentando, que es generalizada en gran parte del sector, y pues incluso ya se radicaron derechos de petición, porque pues no se puede esperar a que todo el mundo pues tenga el tiempo, la disposición para hacer las llamadas a la línea de emergencia. Y pues esto ya está ocasionando dificultades en el sector. La baja presión daña las duchas, daña los calentadores, y pues ya hay un inconformismo generalizado ahí en el sector por esta situación. Entonces quería exponerlo para pues encontrar una pronta respuesta. Ya se va a completar el mes de esta situación y no ha sido posible que hagan una verificación en todo el sector. Supongo que tendrán que hacerlo casa a casa o no sé, pero pues queremos tener o la comunidad quiere tener como una respuesta, y están escuchando en este momento la sesión para que pueda ser atendida esa reclamación, y de lo más pronto posible pues puedan restablecer su servicio con normalidad, porque pues la baja presión está generando dificultades en los hogares. No llega obviamente el servicio en su totalidad, en los pisos más altos pues obviamente no sube el agua, y pues está generando esa situación. Entonces quería informarlo acá, presidenta, pues me remito a casos puntuales para aprovechar también la presencia de las entidades y de los prestadores de los servicios. Gracias, presidenta. Fabián, gracias por su intervención. Continúa la edilesa Lina Pinzón. Gracias, presidenta. Saludar a edilesa Lina, no se le escucha bien, se le entrecorta. ¿Me escuchas? Aló. Ahí se te escucha, sí.
Gracias, presidenta. Qué pena saludar a todas las entidades que nos acompañan, a CODESA, saludar a Acueducto y saludar a la empresa Avanti. Quisiera, presidenta, poder poner en la sesión también una serie de denuncias e inquietudes que ha hecho la comunidad respecto a la facturación, en este caso para Codensa. Y es respecto a un cobro que se está haciendo por la empresa de Codensa y manifiestan, tengo aquí las... Está chiquitito. Aló, presidenta. Esa Jessica Continúa, tiene su qué pena, micrófono qué abierto. pena. Presidenta, sí. Es respecto a unas denuncias, reitero, que ha hecho la comunidad, unas inquietudes. Voy a revisar si puedo aquí de pronto compartir con ustedes la foto, compartir con ustedes la foto de precisamente lo que nos indica la comunidad. Aquí se puede ver consumo de subsidiado diferenciado COVID. Entonces la comunidad pues está pendiente de este cobro, de qué se trata en la factura Codensa. Entonces quisiera, por favor, presidenta, a través de la comisión, las entidades que nos acompañan, la empresa en el Codensa, que nos pueda indicar este consumo no subsidiado a qué hace referencia, de qué se trata y cómo, por qué lo están de esa manera, al igual que con la empresa Avanti. Aquí lo podemos ver, también la pregunta es emergencia mayo, dice emergencia mayo, y están cobrando aquí unos costos pues que no se sabe efectivamente, 1.300 pesos para la empresa Avanti. ¿De qué se tratan? Entonces, sí, presidenta y empresa Avanti, poder analizar de qué se trata, por qué estos costos de la empresa, por qué se están dando estos costos, presidente. Gracias nuevamente por el uso de la palabra, presidenta, y quedo muy atenta a la respuesta. Muchas gracias. A usted, Ilesa Lina. Bueno, verificando, no hay más solicitudes del uso de la palabra, entonces, por favor, de nuevo le damos paso a las entidades. Permítanme un segundo. El edil Fidel Ernesto Poveda. Gracias, presidente. Básicamente, a raíz de una toma de servicio eléctrico por parte de un puesto pirata ahí en el Parque Grande del segundo sector del barrio Normandía, llamado Ciudad de Bogotá o Parque Normandía, en el cual se construyó una cancha sintética contra la voluntad de los habitantes. Me surge la pregunta, bueno, ¿para cuándo vamos a subterranizar las redes eléctricas? Porque con las redes elevadas quedamos expuestos a que exista el pirateo de cualquiera que lo quiera asumir, y pues esas pérdidas se las cargan a los usuarios, ¿o me equivoco? Gracias, presidente. Bueno, ahora sí, finalizando con las preguntas de los ediles y edilesas y lo presentado por la ciudadana que se inscribió, le damos el uso de la palabra de nuevo a las entidades, teniendo en cuenta el orden que tuvimos en un principio. Entonces, por favor, de nuevo, la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá, posteriormente Codensa y finalmente Gas Natural Grupo Avanti. Adelante. Doctora Adriana. Doctora Adriana, no se le escucha. ¿Me deja abrir el micrófono?
Ay, ¿les puedes decir que no me deja abrir el micrófono? Si te deja abrir a ti. Ya te escuchamos, Adriana, gracias. Ay, hola, aló. No te escuchamos. O sea, hace un momento te escuchamos, pero ya no te escuchamos. Hola, buenas, es que no me dejaba abrir el micrófono, qué pena con Ahora ustedes. sí. Dale, Ya, tranquila. sí, es que algo no me estaba dejando abrir micrófono, no sé si algo tenía por ahí. Bueno, entonces aquí trato de recapitular las inquietudes. Ya nos acompaña el ingeniero Jaime Valle para retomar la solicitud que tenía la edilesa Abella. Em, entonces voy aquí a hacer como el resumen de las preguntas. Entonces nos estaban comentando con relación al tema de la devolución de las aguas, un tema de recuperación de espacio público, fugas por cambio entonces estos dos temas nos los va a ayudar a complementar el ingeniero Jaime Valle. El tema de fugas por cambio de presión y la baja presión con el tema de Bosque Calderón, pues acá tenemos al ingeniero Joaquín que nos puede colaborar. Con relación al tema de las reclamaciones y el tema de salones comunales, pues sí me voy a permitir entonces hacer la explicación, dado que son temas comerciales. Entonces voy a comenzar por esos temas. El primero, con relación, que creo que pues es una respuesta general para todas las empresas de servicios. Nosotros tenemos por ley, a partir de la fecha de erradicación, 15 días hábiles para atender nuestras reclamaciones. Y luego de eso pues arranca un proceso de notificación que dependiendo pues de las condiciones de notificación, si es al predio o al correo electrónico, pues se puede demorar pues otros días adicionales, pues de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo, donde está previsto como todos los lineamientos para poder notificar las actuaciones administrativas a los usuarios. Entonces, pues digamos que pues normalmente, por ejemplo, el acueducto pues está en un tiempo promedio de atención de reclamaciones de 8 días, lo que significaría que el usuario pues seguramente en los términos de los 15 días hábiles puede recibirlos. Muy importante pues los usuarios si indicaron sus correos electrónicos pues que puedan verificar si la notificación al correo electrónico les llegó al spam o pues estar atentos pues a que la información pues les está llegando a sus correos, pues que es la forma como, pues sobre todo por esta época de pandemia y minimizando como el impacto de las notificaciones personales a los predios, pues lo hemos estado dando siempre y cuando pues el usuario obviamente pues autorice expresamente ese tipo de notificación. Con relación al tema de las reclamaciones y los pagos de la factura, pues realmente si el usuario tiene una reclamación por un periodo de facturación o por un cobro que cualquiera de las empresas de servicios públicos hayamos hecho y no estén de acuerdo con el mismo, pues las empresas estamos obligados a generarles una factura por el pago de los valores no reclamados. Lo que significa es que en el entretanto se decide la reclamación, el usuario podrá pagar esos valores no reclamados y dejar en estudio los valores que sí están reclamados. Por lo tanto, pues igual es una invitación, digamos, a los usuarios para que a nuestros servidores de las empresas les soliciten esas facturas que nosotros denominamos la reexpedición de las facturas o las facturas reemplazo para que puedan pagar esos valores. Sin embargo, pues específicamente pues en el acueducto nosotros pues hacemos la marcación de esos predios que están en reclamación para no generar las órdenes de suspensión. No obstante, pues es de aclarar que todavía como tenemos la vigencia de la emergencia sanitaria, pues el acueducto aún no está suspendiendo el servicio en los predios residenciales. Con relación al tema del seguimiento de las radicaciones, pues por parte de la empresa de acueducto, nosotros pues tenemos un estricto seguimiento pues a las radicaciones y ahí también nuevamente la invitación a los usuarios para que una vez radicado por cualquiera de los canales que tenemos previstos para la atención de nuestros usuarios, siempre soliciten el número de radicación. Tanto en el contact center como en los medios como la página web o si quieren ir a radicar un oficio en físico o ir a nuestros puntos de atención o la red CADE, siempre nuestros funcionarios deben entregarles un número de radicación de su comunicación que está asociado al número de la cuenta contrato del suscriptor para que se les pueda hacer seguimiento
a ese tipo de reclamaciones, y pues nosotros obviamente tenemos control de calidad sobre ese ejercicio, de tal manera que luego no haya dificultades con los usuarios que radicaron, que pues manifiestan haber radicado reclamaciones sin tener pues ningún número de seguimiento. Lo que sí nos ocurre algunas veces es que algunos usuarios ubican, digamos, correos electrónicos corporativos de algunos de los funcionarios, y pues por allí presentan sus solicitudes, pues siendo que, pues si bien nosotros pues le damos traslado al área correspondiente para que se radique, pero digamos por esas diferentes medios alternativos que se usan para la radicación, pues para poder manifestar sus inquietudes, pues nosotros no tenemos esos controles. Por eso la invitación es a que usen pues los medios, los canales oficiales que están previstos para la atención de nuestros usuarios y de las diferentes peticiones, quejas y reclamos. Con relación al tema de los salones comunales, pues digamos ahí podríamos, la empresa pues les propone una alternativa, y es que teniendo en cuenta que los salones pues no están siendo utilizados para ningún fin, y seguramente pues la diferencia de consumos periódicamente pues será cero. La empresa, pues sí, existe la posibilidad de que los usuarios hagan una solicitud que se llama la suspensión temporal del servicio, en donde se presenta una solicitud por medio de los diferentes canales, y la empresa va y de manera provisional hace la suspensión y no le cobran ni siquiera los cargos fijos, y siempre y cuando no haya diferencias de consumo y se evidencie que pues que el predio se va a mantener pues desocupado o sin utilización, pues por las razones que ya conocemos. Entonces pues digamos eso podría generar un ahorro por lo menos en los cargos fijos, insisto, siempre y cuando pues no se vaya a utilizar pues ni una gotica de agua por parte de las personas que administran los salones comunales, porque pues si la empresa inmediatamente empieza a identificar diferencias de consumos, pues en ese caso pues vuelve a cobrar esos consumos. Entonces pues existe esa posibilidad para poder, digamos, aliviar un poco la carga del pago por lo menos de los cargos fijos de los salones comunales, como lo manifestaba alguno de nuestros ediles. Y ahora con relación a los puntos operativos, pues aquí sí le doy la palabra a Joaquín y a Jaime para que aclaren los puntos adicionales que fueron manifestados por ustedes. Jaime, creo que Jaime está ahí. Sí, por aquí estoy. Es que la verdad me disculpo con los honorables miembros de la sala. Estaba en otras dos reuniones, entonces no tengo en este momento cuáles fueron las inquietudes que tenía la honorable Lilia Bella, pero aquí estoy presente. Ya sabe que aquí siempre estamos como empresa de acueducto pues atentos a responder a todas sus inquietudes. Entonces, pero no tengo, creo que hablaba algo de evolución de agua, pero no tengo claro cuál es, y la recuperación del espacio público en algún sector. Entonces, no sé, me gustaría, no sé si de pronto Adriana tiene las preguntas por ahí que hizo la honorable Lilia Bella. Sí, estábamos hablando, pues, en términos generales sobre el tema de recuperación de espacio público, Jaime. Lo que nos manifestaba uno de nuestros ediles era que nosotros, pues, como empresa hacíamos las recuperaciones, las reparaciones operativas, por ejemplo, una renovación de una cometida o la corrección de algún daño de nuestros servicios de acueducto alcantarillado, y pues que dejábamos ahí el espacio público pendiente por recuperar. Entonces, pues nos preguntaban que cuánto tiempo pues teníamos para hacer la recuperación, pero pues igual, en efecto, pues habíamos tenido algunas dificultades con nuestro contrato, pero pues igual ahí tú puedes ampliar un poco con relación al tema, a ese primer tema de recuperación de espacio público. El segundo es que ahí no le escuché a la edilesa Abella, pero creo que tiene que ver con el caso de... un segundo, qué pena. Entiendo que es el caso de, pero que yo lo había anotado, Molinos del Viento, Edilesa, qué pena, que quisiera... No, Sí. ese es otro, pero Ah, no ese es lo otro. trata de hoy. Es el cedro.
Cedro Santa Librada de Engativá Pueblo, el tema de la construcción de la ciclorruta, la devolución de aguas lluvias que van a los sumideros y la caída de aguas de un lote que está siendo utilizado como parqueadero caen sobre el barrio, generando no solamente unos charcos terribles, sino que las aguas residuales se están devolviendo por los sanitarios de las casas. Eso es. Bueno, listo, ya me quedan claros los dos temas. Muchas gracias, honorable Edith. No, digamos, hablemos primero del tema de la recuperación de espacio público. La empresa durante los últimos años pues viene evolucionando y formulando contratos para la recuperación del espacio público, de las actividades que tanto de la división de acueducto como de alcantarillado y del área comercial adelantamos en nuestra actividad operativa de mantenimiento y de reparación de redes. ¿Sí? Digamos que los contratos de una forma u otra no han sido totalmente continuos uno con el otro y hemos tenido algunas dificultades de rezago. Mientras termina un contrato y mientras comienza el otro hemos tenido ese tipo de dificultad. Actualmente sí tenemos un contrato que está vigente y estamos tratando de hacer un barrido general de todo lo que teníamos pendiente o que teníamos por rezago o de compromiso que tenemos con entes de control o con alguna otra entidad que nos esté requiriendo por la recuperación del espacio público. ¿Sí? Digamos que vamos disminuyendo en un gran porcentaje todo ese rezago que teníamos de recuperación del espacio público. ¿Sí? Digamos, actualmente tengo un contrato que todavía le quedan unos 2 meses de ejecución. La empresa en este momento tiene publicado para tratar de empalmar este contrato con otro contrato que estamos tramitando en este momento, está en proceso de contratación, ya está publicado el proceso licitatorio como tal. Es un proceso para 6 meses para cubrir de aquí a enero, febrero del 2022 y se tiene tenemos proyectado otro contrato a más largo aliento por 2 años con la vigencia 2022 y 2023, un contrato a 24 meses a tratar de cubrir y a que no se nos genere tanto rezago, digamos, en la recuperación del espacio público de estas actividades operativas que adelanta la empresa de acueducto. Entonces, digamos que vamos a tener cubierto todo este tema de recuperación de espacio público. La gran mayoría, y yo diría que un gran porcentaje, los tenemos totalmente documentados en alguna de las divisiones, pero si hay algún punto que no se haya recuperado por alguna intervención que haya adelantado la empresa de acueducto, pues yo estoy atento a recibirla, revisamos, la visitamos, buscamos sus antecedentes, su trazabilidad, pues y la atenderemos en la oportunidad que toque hacerlo. ¿Sí? Digamos, eso es lo que tenemos con respecto a lo que es recuperación del espacio público como tal. Honorable Lilia, o sea, estos casitos, lo de Molinos del Viento, pues es un caso, ya estamos trabajando ahí con un contrato, le manifiesto eso, estamos haciendo la limpieza y la inspección de todas las redes del barrio y tenemos un plan de rehabilitación de algunos tramos que presentan problemas, particularmente los que están entre la calle 77 y 77A, entre la carrera 102 y 103. Digamos que ese es un cuadrante en el cual tiene cierto grado de dificultad. Ya estamos trabajando ahí, ya tengo un contratista adelantando todas estas labores de limpieza y mantenimiento. Con respecto a los otros casos, pues yo el tema de la ciclorruta, usted sabe que nosotros operativamente no tenemos injerencia en eso digamos que se maneja más por el lado de corredores ambientales. Pero el tema del barrio del Cedro sí me gustaría tener datos puntuales y me comprometo pues a hacer la visita correspondiente, a revisar el tema, si hay devolución de aguas residuales, a mirar cómo está el sistema de alcantarillado y si toca hacer algún operativo o alguna actividad propia del área operativa, pues la adelantaremos como tal, ¿sí? Digamos que esos son pues los dos temitas que pues escuché. Me disculpo nuevamente por haber llegado
tarde esta reunión, pero estaba en otras dos reuniones también, una de Proyecto Metro y otra de Transmilenio sobre la avenida Carrera 68. Entonces, pues esos son, digamos que esos son los dos temas, y aprovechando que estamos en esta sesión de la JAL, pues les quiero manifestar a los honorables ediles que actualmente ya tenemos en contratación, yo creo que en términos de mes y medio, 2 meses, vamos a comenzar unos proyectos grandes en la localidad de Engativá. Vamos a comenzar la segunda fase de la rehabilitación de redes del barrio Boyacá, de Boyacá y El Real, ese mismo cuadrante que veníamos trabajando hace 3 años, ya está contratada la segunda fase con su interventoría, y vamos a trabajar la primera fase del barrio La Estrada y La Estradita, que también pues es otro barrio que presentan gran dificultad en el funcionamiento de sus redes. Y adicionalmente, dentro del enfoque de los contratos de PICSE, que son los contratos de identificación y corrección de conexiones cerradas que generan vertimiento a los cuerpos de agua, ya tenemos contratada también la fase 3 del PICSE Jaboque, ¿sí? O sea, vamos a estar el PICSE Jaboque 2 anterior, que ya terminamos, fue el del barrio La Perla, y este Jaboque fase 3 es de unos barrios que están, de unas UGAs, unas microcuencas, que están alrededor del humedal Jaboque, digamos más en el brazo hacia Villa Gladys, que es donde vamos a estar enfocados en esa fase 3. Entonces, pues eso es lo que tengo por manifestarle en este momento, y pues quedo atento a cualquier inquietud, o si la doctora Lilia pues me regala los sitios puntuales del barrio El Cedro, con mucho gusto pues adelantaremos las investigaciones y actividades pertinentes del caso. Muchas gracias. Presidente. Con eso concluiríamos la intervención por parte de Acueducto. No, creo que hace falta un punto, qué pena. Temas, sí. El tema del bosque popular, que se bajó la presión, creo que era el tema del bosque popular. Bueno, yo les comento como parte operativa con respecto a este tema, que la empresa de Acueducto cumple con el contrato de condiciones uniforme, en la que reglamenta que la presión del agua mínima que debe entregar la empresa es de 15 metros columna de agua. Eso no significa que la empresa está entregando eso, pero que sí estamos cumpliendo con estos términos. Adicional a eso, pues vamos de acuerdo a lo que nos proponen, vamos a hacer un mapeo de presiones en ese sector y a verificar los accesorios de la red de acueducto, con el fin de ver si de pronto es que hay algún problema en alguno de ellos, y de acuerdo a eso pues hacerle los trabajos necesarios para mejorar esa presión en ese sector. Entonces vamos a hacer primero el estudio del mapeo de presiones, y de acuerdo a eso pues vamos a hacer los trabajos que sean necesarios, si es que son necesarios algunos trabajos. Entonces yo me comprometo como parte operativa a realizar estos estudios en estos días, y pues de acuerdo a lo que nos permita el paro, porque ustedes saben que de todos modos pues hay algunas operaciones de la empresa que se han visto afectadas, pues obviamente por el paro, pero trataremos de sacar el espacio y el tiempo para hacerlo cuanto antes. Entonces creo que con eso, ¿hay algún otro punto? No veo más. Presidente. ¿Tiene una aclaración? Presidente, sí, un favor importante para los invitados, bueno, de todas las entidades que nos acompañan hoy. En este caso, tener como ese canal directo con los funcionarios, precisamente para poderles transmitir esas circunstancias que uno ve a diario en el territorio. Entonces, les agradezco correo y un teléfono, en lo posible un celular donde los podamos contactar, que sea un canal directo, que esto no se convierta pues en el 116 y espere ahí a la operadora y que el radicado y que no. Algo que
finalmente agilice y se preste pues de atención oportuna para la comunidad especialmente. Gracias, presidente. Bien, Edith. Bueno, entonces quisiera saber, doctor Joaquín, si tienen algún otro tema de las peticiones de las que tomaron nota, o si con eso concluyen. No, yo ya creo que están todas, ya hablamos de todos los temas que había alguna duda. No veo más preguntas, ya cumplimos con todas las respuestas. Bien, doctor Joaquín, gracias. Entonces continuamos con la empresa Codensa, posteriormente Vanti. Bien, gracias. Entonces vamos a iniciar a responder las inquietudes que nos plantearon. La dilesa Lilia Bella nos habla del caso de Bachué y los armarios. Bueno, ese caso ya lleva varios meses avanzando y en diferentes momentos la comunidad ha planteado esa inquietud con relación a por qué ellos deben pagar la remodelación del armario, que entre otras cosas, pues son armarios que llevan más de 40 años funcionando y pues no tienen las garantías de seguridad que se exigen para la prestación de servicio eléctrico. Nosotros nos alejamos un poco de esa discusión de dar respuesta a la razón, entre otras cosas porque no es un tema que maneje la compañía, sino que es un tema que establece la normativa vigente a través del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el RETIE, la CREG y la Ley 143. Digamos que esas son como las instancias en las que se define la responsabilidad de los clientes en el cuidado y control de sus acometidas. Y pues la ley establece que estos lugares donde se alojan los medidores hacen parte de la acometida y son responsabilidad de los propietarios. O sea, no, esto no es una definición que hace Codensa, es una definición de normativa vigente y que establece pues, la reglamentación actual. Entonces, pues entendemos que puede haber alguna molestia, pero digamos que no es Codensa quien define pues, cuál es el alcance de la acometida, sino que pues, es una reglamentación que opera para todo el país. Y esa reglamentación la opera para todas las estructuras construidas similares a las que hay en Bachué. Es decir, el medidor no está al interior del predio, no está en la fachada del predio, sino que se encuentra a unos varios metros del predio y junto a otros medidores del mismo bloque. Entonces eso pues los convierte en acometida y los hace pues que deben asumir las responsabilidades sobre ese espacio. Nosotros lo que hemos hecho es ser bastante laxos en la aplicación de la norma, porque de hecho la norma dice que si esos espacios no cumplen con la normativa vigente, nosotros podríamos llevar a la suspensión del servicio hasta que se garantice la seguridad de la prestación del servicio. Y pues nosotros digamos que en determinado momento hicimos la claridad de que no vamos a ejercer la presión frente a la comunidad de que si no normalizan o si no modernizan esos espacios, suspendemos el servicio. Pero lo que ha sucedido es que ya llevamos años casi en esta situación y la comunidad pues no resuelve. Y nosotros pues digamos que no tenemos el alcance para hacerlo, no nos corresponde y no lo vamos a hacer. Eso es como si nosotros entráramos a la casa de alguna persona a adecuarle su medidor cuando no nos corresponde. Entonces, pues somos absolutamente respetuosos de las normas vigentes que establecen y definen que los armarios hacen parte de las acometidas y que como tal se deben gestionar. Con relación a la inquietud que plantea el edil Cornelio, digamos que y que también tiene que ver con algo que menciona la edilesa Jessica, y es cómo gestionar el retiro de cobros que se hacen a través de la factura.
aquí pues vuelvo un poco al tema de la exposición donde planteamos que en primera medida lo que se ha establecido pues la reglamentación y las definiciones de fondo que han hecho las diferentes cortes de nuestro país es que la titulación de la factura no se relaciona de manera directa con la titulación del predio. Es decir, que la factura puede estar a nombre de un cliente, de una persona que es quien usa el servicio, lo paga, disfruta de él, pero que no necesariamente corresponde al propietario. En nuestro sistema comercial sí hay esa diferenciación, es decir, cuando a nosotros nos solicitan que informemos a nombre de quién o quién es el propietario de determinado predio en nuestro sistema comercial, nosotros ahí podemos emitir una constancia donde establece pues que el propietario del predio que aparece registrado es fulano de tal y el cliente es fulano de tal, que en este caso podría ser el arrendatario. Entonces, digamos que no debería haber ninguna preocupación en torno a eso porque, como les digo, ya hay una claridad de fondo que establece que la normativa, perdón, que la factura puede llegar a nombre de un particular, no necesariamente tiene que ser el propietario, sino que puede llegar a nombre de quien disfruta el servicio y paga el servicio de energía eléctrica. Otra cosa, sí, por ejemplo, la persona que aparece en la factura nos quiere solicitar otro medidor. Resulta que para ese ejercicio solamente lo puede hacer el propietario. Cuando nosotros vamos a verificar internamente, nos damos cuenta que quien aparece en la factura no es el propietario, entonces no se le permite hacer ese tipo de solicitudes, dado que esas solicitudes sí están relacionadas de manera directa al predio o con el predio. Entonces, solamente las puede hacer el propietario del predio. Los créditos que se hacen a través de la factura son de carácter personal y están a cargo de quien asume la responsabilidad de esa deuda. Vuelvo y le repito, como lo dije al comienzo, el propietario tiene dos opciones. La primera, de manera preventiva, cuando él vaya a arrendar su predio, nos informa en el CODENSA que solicita el bloqueo de la cuenta para efectos de facturación de productos y servicios de valor agregado. En el caso en que el arrendatario se vaya y tenga una deuda asociada, generalmente lo que el arrendatario hace, porque además les conviene a ellos, es trasladar la deuda a la nueva cuenta. Si no lo hace, opera la misma situación, simplemente se debe radicar una comunicación solicitando el retiro de esa deuda de la cuenta, haciendo la claridad pues que quien era el titular de esa deuda ya no habita en ese predio y listo. Estaba tratando de dejarles el correo al cual pueden hacer la radicación, pero no tengo activo. Creo que el chat solo le funciona a ustedes, quienes son como los anfitriones, entonces no les puedo dejar el correo, pero se los menciono. El correo para donde se hacen todas estas solicitudes es radicacionescodensa@enel.com. radicacionescodensa@enel.com. Ahí, a través de un correo electrónico, simplemente, o una carta que quiero radicar con un PDF, mencionan o hacen la solicitud. La primera, bloquear la cuenta para que no se anexe ningún cobro de productos y servicios de valor agregado, o solicitar el retiro de la cuenta informando que el titular de esa deuda ya no habita en ese predio. Para solicitar, por ejemplo, el pago o la factura solamente del servicio de energía eléctrica, eso también, digamos que tienen dos opciones, o varias opciones incluso. Telefónicamente lo pueden hacer, a través del WhatsApp lo pueden hacer, el WhatsApp de Enel Codensa. Voy a tratar de compartirles todos estos canales vía WhatsApp para los contactos que ya tengo asociados, para que se los compartan entre ustedes, para que sepan cuál es la línea telefónica, cuál es el WhatsApp. También a través de la aplicación usted puede imprimir un comprobante de pago solamente por el servicio de energía y pagar el servicio de energía. Es decir, no existe la obligatoriedad de que usted tenga que pagar todo para poder continuar con el servicio. Eso no existe. Eso en este momento
no aplica. Simplemente usted solicita la factura, si es a través de la aplicación, la puede imprimir y ya, y va y paga solamente el comprobante de pago por el costo de energía. Bien, con relación al tema de los salones comunales, pues nosotros puntualmente, si no hay consumo, el consumo llega en 0 pesos. En la localidad de Engativá no tenemos asociado ningún cobro adicional, como el aseo, por ejemplo, que lo tenemos asociado en otras localidades, entonces la factura llegaría en 0 pesos, si no hay consumo. Bien, con relación a lo que significa el consumo no subsidiado diferido COVID, el ítem que aparece en la factura que nos mostró la iglesia Lina Pinzón. Bueno, primero, pues digamos que es complejo hacer atención a casos puntuales en los números de cuentas, entonces también pues a disposición de ustedes está mi correo electrónico para que me hagan llegar los casos puntuales, pero lo que alcancé a ver, se trata de un cobro que se hace sobre la base del decreto 517 y el decreto 528 que sacó el gobierno a causa de la emergencia sanitaria. ¿Y en qué consiste? En los primeros meses de emergencia sanitaria se estableció a través de estos decretos que cuando no se recibiera el pago de esas facturas en las fechas establecidas, por ejemplo, la factura de abril o de mayo del año pasado, que tenía fecha de vencimiento 15 de abril, yo no la pagué. Entonces el decreto que estableció que inmediatamente, de manera automática, ese costo se subsidiara, si era de estrato, perdón, se difiriera, no se subsidiara, se difiriera a los estratos 1 y 2 a 36 cuotas y a los estratos 3 y 4 a 24 cuotas, de manera automática. Es decir, yo no tenía con qué pagar, no la pagué, no hay suspensión del servicio, sino que se difiere ese cobro a 36 o 24 cuotas y hay una claridad. Hasta el kilovatio 130 no se cobraban intereses, eso lo estableció este mismo decreto. Es decir, si yo me afecté laboralmente en el mes de abril y no pude pagar y consumí 180 kilovatios de energía, pero no los pude pagar, entonces los primeros 130 kilovatios se me difieren a 36 o 24 cuotas, dependiendo del estrato, sin intereses, pero los restantes, en el caso de que fueran 180 kilovatios, los restantes 50 kilovatios se difieren en las mismas cuotas, pero aplicaba una tasa de interés del 0.47%, que pues digamos que en términos de efectivo anual era pues muchísimo más cómoda que las tasas de financiación normal. Entonces, cuando aparece ese cobro de consumo no subsidiado diferido COVID, quiere decir que ese cliente no pagó alguna de las facturas en la época de COVID y esa factura que no pagó excedía los 130 kilovatios y ese consumo no subsidiado se refiere a los kilovatios de más que consumió y que les aplica un interés del 0.47%. Entonces, cualquier cliente puede obviamente hacer un abono a la deuda y eliminar esos cobros de ahí. Me pasa es que pues cuando se tiene una deuda a 36 cuotas sin intereses, pues lo mejor, lo más beneficioso es dejarlos, ¿cierto? Dejarlos porque pues en términos de financiación le conviene porque el valor del dinero en el tiempo le va a beneficiar con un crédito de 36 cuotas. Y lo mismo pues con una tasa de 0.47 que termina siendo mucho más baja que los indicadores económicos relacionados con el crecimiento económico, la inflación, etc. Entonces, pero cualquier persona podría abonar a estas deudas de manera extemporánea cuando quisiera para poderlas eliminar de su factura. Y la última pregunta estaba relacionada con la subterranización de las redes. El tema de la subterranización de las redes pues parte de los planes de ordenamiento territorial que define la alcaldía. Y esos planes de ordenamiento territorial son los que establecen qué se subterraniza y qué no se subterraniza. Entre otras cosas porque el costo de la subterranización se asume de manera tripartita entre la empresa,
la alcaldía y el cliente. Entonces, hace parte de un proceso de planeación que debe pues, partir de las iniciativas o de la alcaldía mayor, como se ha hecho hasta el momento, donde se han definido que se subterranicen las vías principales, las vías secundarias, el alumbrado público en estas vías y las construcciones nuevas de estratos 4, 5 y 6. Pero pues eso no lo define nosotros, lo define la alcaldía mayor, haciendo la claridad que la prestación del servicio eléctrico a través de la modalidad aérea pues está vigente, es confiable, es viable y es más eficiente y más económico que una prestación del servicio subterráneo. Entonces, en la medida en que los planes de ordenamiento territorial promuevan esas iniciativas, nosotros daremos cumplimiento pues, de acuerdo con la normativa. Sería eso, Presidenta, con respecto a las respuestas desde el CODENSA. Muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos entonces con Grupo Vanti Gas Natural. Bueno, señora Presidenta, vamos a dar respuesta a las 5 inquietudes de 5 de los 7 ediles y edilesas que preguntaron sobre temas de Vanti. Le doy paso entonces para la primera pregunta a Eduardo García. Hola Juan Carlos, si quieres doy respuesta al primer punto. Mauricio. Gracias, bueno, Mauricio. Buenas tardes a todos nuevamente para dar respuesta a la pregunta de la señora Edil Lilia Bella sobre el tema de las comunicaciones que llegan por parte de diferentes empresas informando sobre suspensiones del servicio por no realizar las inspecciones periódicas. Como lo mencionaba en la presentación, Vanti realiza o envía comunicaciones en diferentes periodos de tiempo. 5 meses antes del vencimiento, esa carta siempre va acompañada en la factura. Vanti no entrega cartas de esta tipología que no estén acompañadas con la factura. De igual manera, 2 meses antes va la carta de notificación donde informa la fecha máxima de vencimiento. Esta de igualmente va en la factura. La única carta, que es la que tiene la franja roja, que no va junto a la factura, es la carta que se entrega 10 días antes a la fecha de vencimiento. Aquí es importante hacer varias precisiones. Estas cartas no se entregan puerta a puerta por parte de algún personal que tenga alguna distinción por parte de la compañía. Las cartas que no van con la factura van a través de un correo certificado. Y adicionalmente podemos identificar las fechas de vencimiento para verificar que efectivamente estoy en un periodo para evitar temas de suspensión del servicio. En la factura, en todas las facturas de nuestros clientes, en la parte inferior izquierda de la factura hay unos cuadros que son de un color rojo, amarillo y una franja un poco más clara. Allí viene la fecha en la cual cada cliente tiene el plazo máximo para realizar su revisión periódica. Adicionalmente, esta fecha que viene en la factura puede ser validada y confirmada a través de los diferentes canales de atención que tenemos previstos, que de igual manera están informados en la factura. Allí pueden confirmar la fecha de revisión que es informada a través de la factura. Es importante también mencionar que estas obviamente vienen con la distinción de Vanti, con los números de teléfono asociados a las diferentes líneas de atención. Es importante ante cualquier duda confirmarlo a través de los diferentes canales de atención. ¿Con eso concluirían su intervención? Esa es la respuesta a la primera inquietud que teníamos. Que tenían los señores ediles. Gracias. ¿Quién sigue? Continúo. Paola, la segunda pregunta del edil José Cornelio Hernández.
Ok, muchas gracias. Sí, respecto a la pregunta del edil sobre cómo subsisten las empresas y nosotros, como lo mencioné en la explicación de tarifas, cobramos o transferimos de manera directa los mismos costos que nos cobran los proveedores. Sí, así es. El negocio, por así decirlo, en palabras cotidianas del Grupo Vanti y de las empresas de servicio público de gas domiciliario subsisten por la recuperación de las inversiones, es decir, cuando nosotros nos aprueban un cargo de distribución, que es el reconocimiento a las inversiones, a las redes que nosotros realizamos en el municipio o en la ciudad donde prestamos el servicio, nos liquidan una tasa de retorno, ¿sí? Bajo la metodología de la CRED, ellos reconocen bajo este cargo de distribución una tasa de retorno de una empresa o de un negocio del mismo riesgo de capital, ¿sí? Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos o marginamos frente a la prestación del servicio público domiciliario, frente a esa tasa de retorno. Adicional, pues la empresa también realiza otras actividades complementarias, con lo cual pues llega al punto de equilibrio esperado de la actividad. Gracias, Paola. Vamos a dar paso al punto número 3, la pregunta del edil Pablo Emilio Molano sobre facturación de salones comunales que no están en uso. Francisco, si quieres. Sí, listo, buenos días, ediles, listo. Pues sobre la pregunta de si estamos realizando algún tipo de facturación, si efectivamente hay que revisar, pues los casos puntuales habría que revisarlos, pero pues recuerden que hay un cargo básico que se factura, que si estos salones comunales están cobijados bajo el cobro del cargo básico, pues ese cargo fijo estará siendo facturado, y es algo pues que deben entender, no depende de nosotros, sino que depende de cómo esté configurada la localidad o los predios a los cuales nosotros estamos pues en la obligación de realizar ese cobro, ese cargo fijo por el concepto del consumo de gas. Si en cuanto tal no está el cargo de consumo fijo, pero si está llegando algún tipo de consumo, pueden pasarnos los casos y revisamos los casos puntualmente para determinar por qué se está dando el consumo, porque pues obviamente nosotros todos los meses estamos pasando a realizar el ejercicio de lectura, y muy seguramente si hay un consumo es porque lo estamos viendo reflejado en el medidor. Y para eso pues tenemos unos controles que nos permitirán confirmar la información que estamos facturando. Entonces, para esto pues sí sería bueno que nos pasaran puntualmente cuáles casos tienen así y nosotros podemos entrar a revisar. Gracias, Francisco. Pasamos a la cuarta pregunta de la presidenta de la comisión, la señora Jessica Lorena, sobre la facturación a los arrendatarios. Ok, Juan Carlos, yo te colaboro. Con respecto a la facturación a los arrendatarios, Vanti, siempre que vende un servicio a un inmueble, solicita al titular de la cuenta la documentación respectiva, que es el certificado de libertad, la fotocopia de su cédula y el recibo, para identificar que el propietario autorice a este arrendatario a hacer alguna adquisición de algún servicio, bien sea el servicio nuevo, bien sea un gasto doméstico que el arrendatario vaya a adquirir. En caso de que por alguna razón algún producto de un tercero se haya vendido a un arrendatario sin autorización del dueño, el dueño efectivamente podría hacer su reclamación ante los canales de Vanti para que nosotros procedamos con el descuento de este concepto porque no fue autorizado o porque la persona ya no vive en el inmueble. En caso de que este arrendatario haya adquirido, por ejemplo, un gasto doméstico y este arrendatario se lleve el gasto doméstico y el dueño del inmueble pues no se haga cargo de esta deuda, nosotros retiramos este concepto de la factura con la reclamación que nos haga el arrendatario, nos haga el dueño, perdón. No se lo vamos a cobrar al dueño porque efectivamente él no lo adquirió. Nuestros canales de atención, pues en la línea telefónica, en la página o de la oficina virtual, pueden interponer nuestras reclamaciones o en nuestros canales de atención presencial y descontamos estos conceptos de la factura para que el arrendatario únicamente cancele lo que es el cargo fijo y el consume si llegase a tener dentro de la factura. ¿Ok?
Gracias, María del Pilar. Y por último, la pregunta de la edilesa Lina Pinzón sobre el cobro en facturas del ítem de emergencia del mes de mayo. Francisco. Listo. Yo creo que acá es algo muy importante, pues resaltar ahí el tema. Incluso hay que tenerlo en cuenta que pues esto se da porque se da ese cobro que se da allí como una financiación. Pues al igual que como se dio en el sector de energía, que lo explicó uno de los ingenieros que estuvo pues de Enel interviniendo, para el sector gas se dio exactamente la misma casuística. Todos aquellos clientes que en el mes de mayo, por X o Y razón, no pudieron realizar el pago de su facturación, para los estratos 1, 2 y 3, automáticamente les fue financiada ese consumo o esa factura que no pudieron cancelar. Esto pues nos lleva a que ahora se está presentando el pago, la cuota a cancelar del cliente de esa factura. Esa información la podemos validar, el que tenga algún tipo de duda, al igual que en el caso anterior, nos los puede hacer saber y nosotros podemos confirmar la información para que ustedes tengan la tranquilidad y muy seguramente los usuarios verán y se darán cuenta, si yo no cancelé la factura de mayo, entonces esa factura que no canceló en mayo no le llegó como una deuda en los meses subsiguientes, sino que ahora le está llegando el valor de la cuota a cancelar por esa factura que no pudo cancelar. Gracias, Francisco. Con esto, señora presidenta, finalizamos la intervención por parte de Avanti. Gracias. Muchas gracias a ustedes. El edil Fidel está pidiendo su segunda intervención. Presidente, gracias. Pues era en el momento de Enel Codensa, ellos no respondieron la pregunta que es de fondo, es ¿cuándo van a subterranizar redes? Visto que las redes aéreas, aparte de que son un problema para la seguridad de las personas, ya sea porque quedan muy cerca a los predios, independientemente de la ilegalidad o no legalidad de cómo haya construido la persona, también es un obstáculo para la estructura ecológica principal y una oportunidad para que haya personas inescrupulosas que roben el fluido eléctrico, como es el caso, lo comenté, que está ocurriendo en este momento en el Parque Grande, Ciudad de Bogotá, en la carrera 73A, entre calles 51 y 52. Hay un puesto pirata ahí bajando luz del poste, ¿sí? Justo junto al parque, en el cual nos intervinieron con policía para construir una cancha sintética que tampoco es que está sirviendo gran cosa. Entonces, lo que yo quería decir era que esa cuestión, creo, si no me equivoco, que incluso tiene jurisprudencia. Existe la orden de subterranizar redes eléctricas, está desde hace rato y las empresas no han seguido esa disposición. Y pues por otra parte, me llamó la atención lo que te respondía el compañero. Entonces, de Codensa, ¿quién nos puede responder? Y perdón, y por otra parte me llama la atención por la postura del compañero de acueducto diciendo que están en plan de recuperar espacio público. Pues lo que nosotros hemos visto es que están tomando estructura ecológica principal como si fuera el espacio público y así no es la cosa. Gracias, presidente. A usted, Dila, ¿y me escuchan bien? Es que por un momento me sacó de la reunión. Sí, escucho. ¿Me escuchan? Gracias. Entonces, por favor, Codensa y posteriormente Acueducto, si pueden atender a lo que acaba de indicar el edil Fidel. Claro, Edilesa. Bueno, de parte nuestra, pues vuelvo y respondo de la misma manera. La decisión de subterranización a nivel de ciudad corresponde a los planes de ordenamiento territorial, no a Codensa. Codensa actualmente distribuye la energía a través de los modelos de distribución legales vigentes, que son aéreo y subterráneo. La jurisprudencia actual con respecto al riesgo eléctrico nunca nos ha obligado a nosotros a subterranizar nada.
De hecho, la normativa establece o las pronunciaciones que a través la estoy buscando en ese momento, pero no la tengo aquí a la mano, donde la Corte define que el riesgo eléctrico, la responsabilidad del riesgo es de quien genera el riesgo. Y en el caso de muchos barrios de Engativá, la generación de riesgo, la responsabilidad de la seguridad eléctrica le corresponde a quienes se han acercado a las servidumbres eléctricas de manera, valga la redundancia, riesgosa. ¿Cómo lo hacen? Pues simplemente su lote, que puede ser un lote pues con unos linderos ya definidos, al construir el segundo piso hacen un volado de 70, 80 centímetros y al tercer piso le asuman otro volado de 30, 40 centímetros y ya la terraza queda colindando con la red de media tensión y ahí se genera el riesgo. Entonces, efectivamente, la jurisprudencia actual establece que la responsabilidad es de quien genera el riesgo y quien genera el riesgo es quien se acerca a la red. Por eso nosotros en ninguno de los casos donde han habido accidentes relacionados con la red de media tensión hemos señalado o hemos sido señalados como responsables, porque lo que sucede es que no se ha respetado las servidumbres definidas por la norma vigente. Independientemente de eso, constantemente la empresa viene realizando actuaciones que aunque no son obligatorias, es decir, que no tendremos, digamos, por la imposición de norma de hacerlo, las hacemos para mitigar ese tipo de situaciones. De hecho, la semana pasada estuvimos en el barrio Luis Carlos Galán atendiendo una solicitud de un concejal por una queja similar a esto. Y fuimos y verificamos donde efectivamente la gente que ha construido ahí, pasando por encima pues, de cualquier norma urbanística, terminan pegados a nuestros postes. Que nosotros hemos hecho acá en estos casos, poner crucetas que separan la red de baja tensión. Primero que todo, la primera actuación, encauchetar la red de baja tensión. ¿Para qué? Para eliminar el riesgo. Es decir, que en estos barrios, como Luis Carlos Galán, los barrios como los que quedan por el sector del Garcés Navas, Bosques de Mariana, todo ese sector que han sido desarrollados por autoconstrucción. Nosotros cambiamos la red de baja tensión a red encauchetada, porque digamos que las fachadas ya estaban pegadas a la red. Entonces, ¿cómo eliminamos el riesgo? Pues encauchetando la red y la gente pues, puede incluso tocar esa red y no va a pasar nada. Cosa distinta con la red de media tensión. La red de media tensión se ofrece un riesgo eléctrico inminente. Nosotros, ¿qué hacemos? Instalamos crucetas para volver a alejar la red de las fachadas de las casas. Vuelvo y les digo, aunque no es nuestra obligación, lo hemos hecho de manera sistemática en muchos lugares de la ciudad para evitar esta situación. Pero llega un punto en que alejamos la red a una fachada, pero ya no lo podemos mover porque ya no lo podemos mover más porque empieza a quedar más cerca de la fachada del frente. Porque son barrios que tienen andenes de 1 metro, son barrios que, como les digo, pues han sido construidos sin el respeto de las normas urbanísticas y la red de media tensión difícilmente se puede subterranizar. Los costos que generaría la subterranización tendrían que trasladarse pues, al costo del kilovatio. Y eso es lo que en este momento pues, la reglamentación vigente no ve viable. Por eso la subterranización masiva, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, pues no es la primera opción para la distribución de la energía. Entonces, en ese sentido, si la pregunta es ¿cuándo vamos a subterranizar? Cuando los planes de ordenamiento territorial lo decidan, porque de manera autónoma la energía, o de manera autónoma la empresa distribuye la energía de manera aérea y subterránea como pues lo autoriza la ley. Gracias. Entonces faltaría, creo que acueducto. ¿Me disculpan?
Y estamos con Acueducto con Codensa, qué pena con ustedes. No, había alguna inquietud adicional del honorable edil con respecto al espacio público, pero la verdad no, se le cortó un poquito antes y no escuché exactamente la inquietud con respecto a lo que explicamos como empresa de acueducto con respecto a la recuperación del espacio público de nuestras actividades operativas. Bueno, de igual forma, yo creo entonces para que podamos cumplir con este compromiso, les recuerdo que en el oficio de convocatoria a la sesión para el día de hoy, se les solicita que nos puedan brindar respuestas por escrito de lo abordado tanto en cuestionario como lo que abordemos en sesión, para que nos quede también el soporte de las respuestas que nos están brindando y nos permita a cada uno de los ediles y edilesas dentro de los casos reportados hacer nuestro seguimiento como corresponde. Entonces les agradecemos, quedamos pendientes de eso, al igual que los canales de información, como lo indicaba el edil Pablo. Esperamos que nos puedan escribir los correos electrónicos como tal a los cuales se pueden dar los alcances e incluso los teléfonos, las líneas dispuestas que nos puedan brindar a nosotros como ediles y edilesas, teniendo en cuenta que nuestro trabajo pues precisamente es por también hacer estas gestiones y para poder darle ese acompañamiento a la ciudadanía, pues nos correspondería también podernos contactar de una forma que no sea tan tediosa como lo es también la línea 116. Entonces les agradecemos, nos envíen las presentaciones abordadas al correo electrónico, al igual que lo que anteriormente les indiqué, a jalengativa@gmail.com, que es el mismo correo desde el cual les llegó el oficio. Muchísimas gracias, y no viendo más manitos levantadas, concluiríamos nuestro tema principal de la sesión del día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Nosotros continuaremos con nuestro orden del día. Por si se desean retirar, lo pueden hacer de una vez. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. Buenas tardes, Muchas gracias. gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Feliz día. Muchas gracias a Excelente todos. día. Por favor, Pilar, siguiente punto. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, tiene el uso de la palabra el edil Iván Castelblanco. Gracias, presidenta. Para convocar el día de mañana sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo, 9:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Presidente. Presidenta, ¿se escuchó la convocatoria para mañana? Perdón, Presidenta. estaba hablando con el micrófono cerrado. Gracias. Bueno, les estaba preguntando si hay alguna otra solicitud de intervención, sino para dar por terminada nuestra sesión. No veo manitos levantadas. Entonces, quedando convocados para el día de mañana a sesión por el edil Iván Castelblanco, damos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias. Siendo las, Pilar, 2:37 p.m. Siendo las 12:37 p.m, que tengan un feliz resto de día. Feliz tarde para todos. Hasta mañana. Feliz tarde para todos y todas. Gracias a las entidades por su respuesta. Feliz tarde.